Gracias. Pues muchas gracias, José Luis, por la presentación y los comentarios prolíficos de los artículos. Bueno, gracias jóvenes a que nos acompañan acá en el seminario. Lo que les quiero yo presentar es un trabajo en el que recientemente estamos colaborando alrededor de hace 2 años y medio más o menos con el doctor Daniel Alejandro Magallón. Él se encuentra en el Centro Universitario de Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco, con el doctor José Luis, ahí con ustedes, y aquí en la Universidad Autónoma de San Luis. Y bueno, este tema es bien interesante porque aplica precisamente a lo que ustedes están realizando y es un tema moderno porque está ahorita muy de moda. Sin embargo, no es absolutamente nada nuevo, es algo que se hace o se utiliza desde hace muchos años, pero bueno, les voy a platicar el concepto de esto. Entonces, el tema tiene por nombre identificación de sistemas dinámicos con comportamiento caótico a través de redes neuronales recurrentes. Y bueno, la presentación que les voy a dar ahorita está dividida en tres temas particulares. Quiero platicarles un poquito acerca de los sistemas dinámicos, algunas de sus propiedades, estando ahí en CISES seguramente han oído hablar mucho de sistemas caóticos o quizás no es este el primero de los seminarios enfocado en eso. Entonces, nada más para puntualizar algunos temas, quiero yo hacer mención de algunos puntos particulares y les voy a hacer una breve introducción a lo que son las redes neuronales recurrentes, pero las que vamos a usar aquí son una caracterización diferente a lo que la inteligencia artificial hoy en día se utiliza en línea. Y bueno, una aplicación en específico hacia lo que son los robots diferenciales, que bueno, ustedes también tienen ahí varios talleres y laboratorios en donde podrían hacer uso de esto de forma aplicada. Entonces, pues para comenzar, los sistemas dinámicos, ¿qué son y qué propiedades tienen? En general, los sistemas dinámicos son cualquier sistema, cualquier ente, cualquier cosa que nosotros veamos que tiene una evolución, ya sea en el tiempo o en la frecuencia, principalmente en el tiempo, y que estos sistemas cambian algo. Por ejemplo, sistemas que cambian su posición respecto al tiempo, sistemas que cambian la velocidad conforme pasa el tiempo, o la temperatura, o la presión o que cambian su peso o su masa. Entonces, esos sistemas que presentan cambios y esos cambios se dan a partir de alguna variable en particular, como es el tiempo, pues son conocidos como sistemas dinámicos. El estudio de estos, pues, conlleva muchos años de investigación. Se han investigado desde que el ser humano empezó como a visualizar cambios y a notar características en estos detalles de cómo van variando. Sin embargo, podríamos mencionar que uno de los primeros investigadores científicos en el que realmente puso empeño en ponerles ecuaciones a cómo funcionaban, sin obviar todo el trabajo que había por detrás en la parte de cuestiones en en astronomía, porque pues de ahí es donde surge lo que voy a comentar a continuación, es que Isaac Newton empezó a ponerle nombre a estas cosas en términos matemáticos, porque fue él quien, a partir de las ecuaciones que Kepler ya había propuesto acerca de la teoría de los dos cuerpos, entonces, en ese entonces Kepler decía, bueno, si yo tengo un sistema llamado Luna y un sistema llamado Tierra, o un sistema llamado Sol y un sistema llamado Tierra, ¿cómo es que estos dos interaccionan entre sí? Y había más o menos una red compleja de ecuaciones de cómo estos interactuaban uno con otro. Entonces, no fue hasta más o menos 1600, en las fechas en las que vivía Isaac Newton, en las que él, a partir del uso de la derivada que él empezó a proponer junto con Leibniz, que definieron ecuaciones que podían mostrar estos comportamientos y cómo cambiaban en el tiempo. Entonces,
Se le atribuye por ahí a este Isaac Newton a la resolución de este problema de los dos cuerpos y después él propone un problema un poquito más complejo y dice, bueno, pero realmente no son dos cuerpos en el espacio, hay tres. ¿Y qué pasa si al sistema Sol-Tierra le agregamos la Luna? Y surge el problema de los tres cuerpos. Y bueno, es un problema bastante complejo que apenas hace algunos años empezó a encontrar solución. Sin embargo, fue un problema de investigación que duró durante muchos años debido a la complejidad de las ecuaciones que se presentaban. Pero bueno, nada más es para contextualizar que los sistemas dinámicos hay ecuaciones que rigen su comportamiento y rigen el cambio respecto a alguna variable en particular, generalmente el tiempo. Entonces, a nosotros en el área de caos, en el área de sistemas dinámicos, uno de los que particularmente nos interesa son los sistemas que presentan este tipo de comportamiento, se le conoce como comportamiento caótico, que no es simplemente el comportamiento al que estamos acostumbrados a ver en muchos sistemas, como es un comportamiento periódico o un comportamiento que tiende a una estabilidad o un comportamiento que tiene a una inestabilidad y que el sistema tiende a crecer o en general podríamos verlo como que estalla o explota. Uno de los sistemas interesantes a estudiar en este contexto es el sistema de Rosler. Este sistema fue propuesto por Otto Rosler más o menos en 1970, 1970 y algo, y surge a partir de un sistema muy conocido que es el sistema de Lorentz, que estudia modelos atmosféricos, pero en particular el sistema de Rosler es interesante estudiarlo porque es un sistema simple, son tres ecuaciones, es un sistema que solamente presenta una no linealidad. La no linealidad está mostrada en la tercera ecuación, es una multiplicación entre sus estados. Aquí se está multiplicando el estado Z por el estado X y con esta no linealidad y sus tres parámetros, que es el parámetro A, B y C, el sistema puede presentar diferentes soluciones, dependiendo de cómo yo lo considere estos valores. En particular, para estos que son los más comunes, la asignación de los parámetros A, B con estos valores de 0.2 y 5.7 nos genera, si nosotros graficáramos el sistema en el espacio de estados, veríamos una solución como la que está aquí, que son las trayectorias del sistema. Es una oscilación que está haciendo el sistema a lo largo del tiempo y es un sistema que no es estable como tal porque no hubo un punto de equilibrio fijo. Es un sistema que no es inestable porque no va a tender a crecer y explotar o sus trayectorias no van a ir a infinito. Más bien está confinado a lo que llamamos un atractor y se va a mantener haciendo esta trayectoria continuamente en el tiempo. Hay muchas características entre los sistemas caóticos, pero una de ellas es que sus soluciones son relativamente complejas de visualizar, complejas de analizar con los métodos clásicos que vemos en nuestras clases. Y en la mayoría de los casos las ecuaciones no son tan complejas, pero presentan estas soluciones relativamente complicadas viendo un pequeño videíto de ellas para entender más o menos cómo están caracterizados. Uno de los parámetros interesantes, por eso es que Rosler es llamativo, uno de los parámetros interesantes es el parámetro B de ABC. El parámetro B, si yo hago una variación a este parámetro, dejando fijos sus otros dos, dejando A con 0.2 y C con 5.7, el sistema puede presentar diferentes comportamientos. Entonces, lo que están viendo en este video que está aquí en internet es del lado izquierdo son los valores que va a ir tomando B. Del lado derecho tenemos la proyección del atractor, la estamos viendo en X y la estamos visualizando con lo que llamamos una superficie de cruce. En este caso se le conoce como un plano de Poincaré. Véanlo ustedes como una pequeña manta o una pequeña tela. Cada vez que el sistema cruza esta pequeña manta o esta pequeña tela, nosotros vamos a marcar con una X
el lugar en donde se hizo este cruce. En este caso solamente nos interesan los cruces en el sentido de o arriba hacia abajo o abajo hacia arriba. Entonces, cuando el sistema lo asignamos con un valor de b igual a 0.1 y hacemos una simulación de él, generalmente los hacemos como de forma numérica utilizando algún integrador, pues esta es la solución que el sistema presenta, un poquito diferente a lo que estábamos viendo acá. Lo estamos viendo de arriba hacia abajo. Pero una característica es que con este valor de 0.1 el sistema es periódico. Pasa por estos mismos puntos y los repite por estos 6 puntos y los repite conforme el tiempo avanza. Si yo modifico el valor de B, por ejemplo, de 0.2 o muy cercano a 0.2, el comportamiento del sistema ya es completamente diferente a lo que teníamos. Sigue confinado a este atractor, pero ya no cruza este plano de Poincaré solamente por 6 puntos. Ahora lo cruza por una infinidad de puntos. Esto es a lo que llamamos un comportamiento caótico en el sistema. Si nosotros empezamos a variar un poco estos valores, a ver si puedo regresar un poquito aquí. Por ejemplo, para valores de 0.3 el sistema limita todavía sus trayectorias, sigue teniendo ahí un comportamiento caótico, pero para valores muy cercanos, por ejemplo, de 0.3 a 0.36, que parecieran valores casi imperceptibles, pues el sistema ya volvió a ser periódico. Entonces, este sistema es interesante para estudiar varios comportamientos de los sistemas dinámicos, principalmente los que se asocian a caos. Y bueno, uno de los sistemas interesantes a revisar, que es el que precisamente voy a mostrarles yo aplicado aquí con la cuestión de las redes neuronales, es el sistema de un robot diferencial. Y bueno, un robot diferencial tiene las siguientes características, están mostradas aquí del lado derecho de la pantalla. Un robot diferencial es un robot, en este caso estamos pensando que es, por ejemplo, como una placa circular que le vamos a poner dos llantas en la parte lateral. Las dos llantas están unidas por un eje de transmisión. Las llantas tienen su propio radio. Cada una de estas llantas está controlada por su propia velocidad angular, es decir, esta llanta del lado derecho, izquierdo tiene su propia velocidad y se le llama modelo del robot diferencial porque el robot está confinado a vivir solamente en el plano cartesiano, que es donde está ahí, es decir, no vuela y solamente se puede mover en un sentido. Y el sentido es que se puede mover hacia adelante o hacia atrás y moverse haciendo algún giro dependiendo de la diferencia que exista entre las velocidades de sus llantas. Entonces, si las dos velocidades son iguales y giran hacia el mismo sentido, pues el robot lo que va a hacer es moverse hacia donde apunta este vector v. Si hay alguna diferencia de velocidades, dependiendo cuál sea la menor, pues el robot lo que va a hacer es una curvatura. En lugar de moverse hacia adelante, va a empezar a moverse ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, pero va a empezar a moverse en formas siguiendo ciertas trayectorias curvas. Las ecuaciones que modelan este sistema dinámico son estas que están aquí. También son tres ecuaciones de estados. Son relativamente simples y se pueden deducir de una clase de álgebra y de geometría. Pero bueno, las ecuaciones aquí lo que nos hablan es, la primera de ellas, x punto, nos habla acerca de la velocidad que toma el robot en la dirección x. La segunda ecuación, que es y, nos habla de la velocidad que toma en la dirección y. Y la tercera es la velocidad de giro que el robot puede tener. Entonces, si nosotros visualizamos estas tres ecuaciones, y bueno, nada más aquí para hacer un comentario, estas ecuaciones están generalizadas a un robot pensando que tuviera una sola llantita, nada más que este robot tiene dos llantas. Entonces, nosotros veríamos esto que se llama aquí el parámetro VC, que es la velocidad, como la diferencia de las velocidades. Es decir, pues vamos a pensar que el robot se mueve y para entender más fácil
hacia dónde está caminando, vamos a poner aquí un punto central. Y este punto central, pues se encuentra exactamente entre las dos llantas y la diferencia de velocidades entre esas dos llantas es hacia donde el punto central del robot va a empezar a desplazarse. Entonces, aquí en Salinas tenemos un par de robots Lego Mindstorm y a partir de esos robots Lego Mindstorm, pues vienen ciertas dimensiones aquí asignadas. Por ejemplo, dejamos fijas las dimensiones del el eje de transmisión. Es un robot pequeñito, mide 12 centímetros. Vamos a dejar algunas cosas también fijas, como las llantas tienen una dimensión de 5,6 centímetros, son parámetros completamente fijos. Y en este caso vamos a dejar por fines prácticos también las dimensiones de pues, las velocidades las vamos a dejar consideradas como valores fijos. Entonces, en un momento más les voy yo a compartir este archivito, pero si nosotros tomamos esas ecuaciones, voy a hacer un zoom a ver si se puede ver esto aquí. Ok, lo que nosotros necesitamos para reproducir el comportamiento de esos sistemas, pues es utilizar o muchas matemáticas analíticas o en este caso, pues apoyarnos de un simulador numérico. Y en este caso vamos a utilizar MATLAB y dentro de MATLAB comandos de LODE 45 o simuladores basados en rungecuta o en algún otro método de integración. Pero bueno, lo que están viendo ustedes aquí son precisamente las ecuaciones, a ver si puedo poner las dos, son las ecuaciones del sistema, estas que están acá. Estas ecuaciones del sistema yo las voy a poner aquí. Este es el mismo modelito. Aquí está la velocidad ya sustituida, R multiplicada por la suma de la velocidad derecha más la velocidad izquierda dividida entre 2, que es esta ecuación en rojo, multiplicado por el coseno de este ángulo. Y vamos a poner este es x punto, este es xy, es exactamente igual, y este sería teta punto. Y bueno, teta punto es esta ecuación que dice es r multiplicada por la diferencia entre estas dos velocidades, velocidad derecha menos velocidad izquierda, entre las dimensiones que tiene el eje de transmisión. Ahora, nosotros vamos a dejar fijas las dos velocidades. Voy a dejar fija la velocidad de la derecha a 5. En este caso, ahorita no quisiera meterme el robot está ahorita configurado en centímetros, entonces está avanzando en 5 centímetros por 5 centímetros por segundo, pero bueno, eso no lo podría hacer físicamente ahí el robot, y 4,5 en la velocidad izquierda. Son solamente ahorita parámetros arbitrarios. Entonces, si nosotros hacemos una asignación de estos, vamos a ponerles una condición inicial. Ahorita les voy a mostrar. Voy yo a asignar una condición inicial para el robot y le voy a decir que empiece en el origen. Le voy a decir, a ver, empieza en la posición X0, Y0 es el origen, con un ángulo cero. Un ángulo cero significa que va a ser su ángulo del el robot. En lugar de estar visualizando teta aquí hacia 45 grados, lo vamos a estar viendo cero, o sea, lo vamos a estar viendo apuntando hacia X. Esa es la dirección que el robot va a tener inicialmente. Entonces, si nosotros efectuamos esta simulación y la dejamos correr por un cierto número de tiempo, en este caso le estoy dejando correr por 800 iteraciones, pues lo que vamos a ver con el sistema es que se comporta de la siguiente forma. El robotcito, así como está aquí del lado derecho, el robotcito está posicionado aquí en el centro, coordenada 0,0, y va a empezar a desplazarse en este sentido. Y entonces empieza a desplazarse como la velocidad izquierda es menor que la velocidad derecha, entonces tiene más velocidad su llanta derecha, pues lo que va a empezar a hacer el robot es empezar a moverse en este sentido y eventualmente el robot va a desplazarse, va a completar vueltas hasta llegar aquí al punto inicial y va a repetir esta trayectoria. Entonces el robot se vuelve un sistema periódico y se queda dando estas vueltas mientras las direcciones
perdón, mientras las velocidades que nosotros asignemos sean las mismas. Entonces, este es el comportamiento del robot. Yo puedo eventualmente jugar con estos valores y hacer modificación de ellos eh, y hacer ajustes en las velocidades, pero por el momento vamos a quedarnos con los valores que están aquí representados. Entonces, este es el comportamiento que un sistema dinámico tiene y así es como nosotros veríamos sus trayectorias, utilizando algunos diagramas de fase y ver cómo funcionan estos diagramas en el espacio. Ahora, una breve introducción a las redes neuronales. Aquí yo quiero hacer la anotación que las redes neuronales pertenecen a la ciencia computacional. Dentro de la ciencia computacional están lo que es la inteligencia artificial, es una rama de las ciencias computacionales, y dentro de la inteligencia artificial hay muchas ramas. Y una de las ramas que se desprende de la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo. Y dentro del aprendizaje profundo se encuentran estas muy conocidas hoy en día que se llaman las redes neuronales artificiales. La idea de ellas es que, bueno, están inspiradas precisamente en sistemas biológicos, en modelos neuronales biológicos. Están compuestas por redes de neuronas. Ahorita vamos a ver qué es una neurona como tal. Y la intención de ellas es que se encargan de procesar información de múltiples entradas y esto lo hacen como si fueran en forma sináptica. Ahora, los algoritmos que estoy casi seguro que la mayoría de ustedes conoce o si ha escuchado hablar de redes neuronales en un proceso de lo que usan hoy en día varios elementos de la inteligencia artificial, son redes neuronales que se entrenan o funcionan a partir de épocas. Es decir, son sistemas que funcionan, podríamos llamarlo como de cierta forma discretos, porque eventualmente van haciendo un entrenamiento con base a ciertas épocas y cada época son procesos que funcionan de la siguiente forma. Yo tengo un cierto número de entradas que están aquí, puedo tener n número de entradas. Puedo tener n número de neuronas. En este caso se muestra, digamos, solamente una neurona. Y esta neurona puede ser afectada por todas las entradas que tengo yo de este lado. Así como tengo esta, podría yo tener más neuronas. Y entonces estas señales entran hacia la neurona y las neuronas funcionan de una forma muy simple, funcionan mediante sumas, restas y multiplicaciones. Entonces, yo voy a tomar las entradas y las entradas las voy a escalar, las voy a multiplicar por parámetros que yo voy a ir ajustando y al final de cuentas voy a sumar los resultados de todas estas neuronas y esos resultados se los voy a pasar a una etapa que la vamos a llamar la etapa de activación. Y en la etapa de activación yo voy a decidir si lo que estoy haciendo en este caso me funciona o no me funciona. Entonces, hoy en día existen muchas funciones de activación en las redes neuronales, algunas para fines muy particulares, y todas ellas la idea es que después de entrenarlas, el entrenamiento significa que yo voy a correr esta simulación varias veces y los pequeños pesos que tengo aquí, que son estos pesos marcados como W, voy a ir modificándolos cada iteración dependiendo de lo que la función de activación aprenda. Entonces, si lo que resulta de esto me conviene, dejo estos valores. Si lo que resulta no me conviene, hago un ajuste y modifico estos valores para la siguiente iteración o la siguiente época. Entonces, hoy en día, el proceso de las redes neuronales funciona de la siguiente manera. Hay que hacer un entrenamiento. El entrenamiento se puede hacer en lo que se llama un forward propagation, es decir, la información va en este sentido. Mandamos la información de las entradas hacia acá. Ese es un forward propagation. O podemos hacer un backward propagation. En este caso, trabajamos al revés, la información que tenemos en alguna de las salidas en alguna de las salidas la vamos a realimentar y la vamos a mandar al revés. Ese sería un backward propagation.
Y todas las redes neuronales utilizan diferentes funciones de activación. Están las funciones lineales, sigmoidales, tangente, la softmax, la ReLU, entre otras más. Después de hacer un entrenamiento, ya que la red está entrenada, para esto se requieren varias épocas, yo necesito hacer una validación. Y la validación es, ok, pongo datos de muestra para mi entrenamiento y después voy a utilizar una validación con otros datos con los que yo no entrené la red neuronal. Voy a revisar cuánto error hay y voy a determinar si en general están haciendo el proceso que yo estoy esperando. Y ya que las redes están entrenadas y validadas, yo ya puedo someter a ejercicios prácticos mi red porque entonces van a encargarse de hacer predicciones. Y las redes se van a encargar de decir, por ejemplo, hoy en día se utilizan mucho para definir si algunas fotos, si yo tomo fotos y caen, estas son personas, estos son carros, estos son perritos, estos son gatitos, etcétera. Entonces, para eso funcionan las redes neuronales hoy en día con este tipo de algoritmo. Algunas famosas, por ejemplo, el perceptrón multicapas, que no es más que una serie de neuronas. En este caso las neuronas las estamos viendo en una forma de columna. Son varias neuronas y hay varias etapas de neuronas en donde cada etapa de neuronas se encarga de procesar ciertas características de la información que yo estoy dando de entrada y al final tenemos generalmente una o dos salidas. Estas número de capas más número de entradas podemos irlas cambiando dependiendo de la complejidad que tenga nuestro problema. Las perceptrons son muy conocidos y la estructura que vamos a ver se parece mucho a esta de aquí. Existen las redes convolucionales en las cuales las entradas van buscándosele cierta información a esas entradas, las vamos acomodando y vamos desglosando la información y vamos quitando características de la información para ir encontrando cosas que me interesan dentro de esas. Por ejemplo, si yo pongo imágenes, esas imágenes hay cosas dentro de los píxeles que son los que me interesan y voy desmenuzando esos píxeles, los voy asignando en diferentes capas para al final encontrar cierta información en ellas. Entonces, estas redes neuronales se les llama redes neuronales convolucionales. Existen otro tipo de neuronas que se llaman las redes a long short term memory, que son neuronas que funcionan igual que como acabo de mencionar, sin embargo llevan una historia de lo que han iterado anteriormente. Entonces, en este caso, esta pequeña neurona red que está aquí, para poder procesar la información requiere de dos épocas anteriores para ver qué es lo que las dos épocas anteriores procesaron y así poder definir una salida marcada aquí en rojo. Entonces, más o menos la idea de ellas es que van procesando la información conforme el historial evoluciona en los sistemas. Ahora, una característica en ellas y una función importante de activación es esta función que se basa en ondeletas, se llaman wavelet functions, y estas redes neuronales que yo les voy a presentar a continuación utilizan este tipo de funciones, a diferencia de las que comúnmente se usan, que son la función tangente, la función senoidal, funciones ReLU o funciones lineales. Esta función wavelet utiliza una combinación de sigmoides y hace un procesamiento un análisis ondeleta de las señales que yo voy a incluir. Una característica interesante de las funciones ondeleta es que éstas pueden aproximar procesos lineales determinísticos y procesos no lineales determinísticos con muy poquito conocimiento y sin ninguna asunción de lo que el sistema realmente está haciendo o de lo que va a hacer en general. Y esto me permite una gran cantidad de aplicaciones. Sin embargo, nos vamos a ver reducidos a la dimensión de ellas. Ahorita vamos a ver por qué a la dimensión. Entonces, el modelo que nosotros vamos a utilizar, que
hecho, a partir de este modelo es donde surgen todos los demás modelos anteriores. Este modelo más o menos empezó a estudiarse en el año 1960-1970 y surge como una propuesta a partir de los perceptrones y está basado en modelos de control. Estas neuronas que les voy a presentar aquí a continuación no surgen o no funcionan a partir de épocas, sino que se entrenan y validan en tiempo real. Y la manera en la que podemos ver su estructura es de la siguiente forma. Vamos a tener, en este caso, los estados del sistema. Los estados del sistema, en este caso me refiero, si estuviéramos hablando del Rosler, sería el estado X, Y, Z. Si estuviéramos hablando del robot diferencial, estaría yo hablando de X, Y y teta. Son tres estados del sistema. Vamos a mandarle los tres estados del sistema a la red neuronal artificial. La red neuronal se va a encargar de procesar la información en tiempo real. Esto significa que en tiempo real, mientras el sistema esté evolucionando, si yo lo estoy viendo con un integrador como Rungecuta, cada iteración del sistema va a ser un paso que la red neuronal va a estar dando y conforme el sistema evoluciona, la red cambia y ajusta sus valores de sus pesos neuronales, pero para saber a dónde llegar vamos a poner un mini sistema allá adentro que se va a llamar el filtrado del error. Porque lo que yo quiero es que esta red eventualmente, vamos a llamarlo así, identifica los estados del sistema. Entonces, lo que vamos a buscar es que esta red, digamos que haga una copia fidedigna de lo que el sistema está efectuando. Entonces, yo quiero que el sistema de la red neuronal se comporte exactamente como el sistema que yo tengo y por eso voy a definir una función del filtrado del error. Eventualmente, la salida que la red neuronal me va a dar son redes neuronales recurrentes porque hay aquí un procesamiento de recurrencia. Estoy yo sumando y restando errores con tal de llegar a un error mínimo. La salida que yo genero aquí es este sería el sistema identificado a partir de la red. Entonces, cuando el sistema se parece o es idéntico a lo que veo yo en los estados del sistema, quiere decir que mi red está perfectamente entrenada y que esta red funciona e identifica los sistemas. ¿Cómo está propuesta? Entonces, bueno, un poquito nada más de matemáticas de la red. El sistema de la red necesita dos tipos de ecuaciones. La primera ecuación es esta que está aquí. Esta es la ecuación de la red. Les mencionaba yo que es importante ahí analizar a los perceptrones porque precisamente es una composición de sumas y restas escaladas. Los estados de la red se llaman Y. Los escalamientos que yo le voy a dar o los forzamientos que yo le voy a dar se llaman alfa. Y vamos a tener un una ecuación de identificación. La ecuación de identificación, que en los casos comunes es la función ReLU o la función sigmoidal, nosotros la vamos a definir aquí. Esta va a ser la función ondeleta, la función wavelet que vamos a estar trabajando y vamos a tener un filtrado del error. Entonces, todas las neuronas, este de aquí serían mi sistema neuronal que yo voy a generar. Todas las neuronas van a estar asociadas a una ecuación y esta va a ser la ecuación del filtrado del error, que si se dan cuenta ustedes también es aquí una ecuación diferencial. Entonces, este es el modelo de mis ecuaciones. Por cada estado que yo quiero identificar, necesito un par de estas cosas. Entonces, si yo tengo un sistema que tiene un estado, necesitaría un estado de neurona y un estado de filtrado del error. Si yo tengo un sistema que fuera, por ejemplo, como el oscilador tipo Dolphin, que son de dos estados, yo necesitaría dos de estas ecuaciones y dos de estas ecuaciones. En el caso de los sistemas que les voy a presentar aquí, necesitamos tres estados. Entonces requiero tres de estas, una para cada uno de los estados y tres para filtrar cada uno de los errores de ellos. Entonces, hablando un poquito más de esta función que está acá, vamos a hablar de esta función psi, que es la función de activación,
que es lo que nosotros nos interesa activar de nuestra neurona, la función de activación utiliza una ondeleta muy particular, una wavelet muy particular, que en este caso se llama la función Morlet-Wavelet. Y la función Morlet-Wavelet es una exponencial por una cosenoidal. Una característica de esta función es que yo la voy a alimentar con el estado del sistema. Esta chi cuadrada es el estado del sistema. Yo lo voy a pasar a través de esta señal que realmente funciona como un tipo de filtro en el cual yo puedo tener control sobre las variables de expansión y dilatación que esta señal tiene. Y si nosotros hiciéramos una gráfica de una señal simple, esta gráfica de la señal Morlet se comporta de la siguiente manera. Es decir, hay valores en donde la señal estudia al sistema, estudiamos al sistema en estos valores, en estos periodos. Dado que es una función exponencial, vamos a tener partes reales y partes imaginarias, pero va a haber valores en donde ya no voy yo a estudiar el sistema. Entonces, esto me hace que al momento de identificar a mi sistema, yo pueda asignar cuáles son los valores de frecuencia o los lugares importantes en donde mi sistema se comporta. Por ejemplo, haciendo un análisis del modelo del robot diferencial, la Morlet Wavelet que nosotros vamos a utilizar ahorita es esta función. Y una característica de esta función es que está estudiando los sistemas, los estados del sistema. En este caso estamos hablando aquí en centímetros. Y noten ustedes que cuando yo paso la señal del sistema, la función Morlet-Wavelet tiene su amplitud máxima, que es el entero, cerca de cero. Es decir, cuando el robot está oscilando cerca de la coordenada 0,0, las señales ondeleta funcionan con su máximo valor. Sin embargo, conforme yo me empiezo a alejar hacia la izquierda o hacia la derecha, esos serían los números negativos, yo pongo un margen, un marco de referencia, y si me muevo de ese marco hacia la izquierda, pues serían números negativos. Conforme yo me empiezo a alejar, la señal empieza a perder potencia hasta el punto en el que, por ejemplo, si yo me alejo suficiente como para estar 300 puntos lejos del origen, pues ya no hay una contribución de esta señal. Entonces, esto me ayuda a identificar ciertos puntos y funciona también como una desventaja porque hay valores en donde si el sistema llegase a avanzar más lejos que las dimensiones esperadas, ya no va a haber contribución de la identificación neuronal. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita en el experimento. Ahora, hablando de este modelo, tenemos un sistema de tres ecuaciones, por lo tanto vamos a tener una de estas para cada uno de los estados. Vamos a tener un algoritmo del filtrado del error, vamos a tener una de estas para cada uno de los estados y realmente mi neurona se estaría conformando de 6 ecuaciones diferenciales en total. Estos valores son los que asignamos. Hay que hacer un estudio previo de estos valores y definir cuáles de ellos me funcionan para la función Morlet y cuáles son los pesos iniciales necesarios como para reproducir o identificar estos comportamientos. Es un estudio que se puede hacer de diferentes maneras. Ahorita lo vamos a hacer de cierta forma empírico. Y realmente el modelo de las neuronas que les presento yo no funcionan como las que están a través de épocas. Son modelos más bien continuos que se entrenan e identifican en procesos en tiempo real. Entonces, este es el modelo de la neurona completa y así es como funcionarían. Entonces, son fáciles de implementar, son sistemas que en el área de control se me facilita el uso de ellos, y en control tienen muchas aplicaciones para poder hacer detección de sistemas sin tener que intervenir directamente en los sistemas físicos como tal. Entonces, les voy a mostrar cómo funcionan estas identificaciones. Les voy a mostrar primero en un caso práctico antes de ir directamente al modelo del robot diferencial. Este es un sistemita que el doctor Echenaucía maneja muy seguido. Si han tenido ahí algún seminario con él o han leído alguno de sus artículos de sistemas caóticos,
Esto es uno clásico que él maneja bastante. Es un sistema caótico muy simple porque tiene una no linealidad, pero la no linealidad la tiene en su tercer estado y es una no linealidad a partir de una función a pedazos. Entonces, el sistema como tal es un sistema lineal y es un sistema inestable, pero yo busco estabilizar el sistema a partir de los valores que le asigne tanto a esta función no lineal como a los pesos que están aquí asignados. Y así como está este sistema caracterizado, es interesante la solución que nos da porque es un sistema caótico que representa cuatro enroscados. A diferencia del Rosler, que solamente presentaba uno, este sistema presenta cuatro enroscados, como lo están viendo aquí en la pantalla en color rojo. Al momento de identificar si mis pesos están bien asignados y en el tiempo real, es decir, al mismo tiempo, la neurona está identificando, podríamos decir como copiando al sistema. Y lo que estamos viendo en este caso es que la neurona acaba de identificar y el resultado que tenemos aquí parece ser exactamente lo mismo. Si nosotros analizamos estos estados, aquí tenemos en la parte izquierda superior el estado X, de este lado el estado Y aquí abajo el estado Z, la identificación de la neurona tarda muy pocos segundos en lo que ajusta sus estados transitorios y eventualmente se pega o hace la identificación de los sistemas. Entonces, lo que están viendo ustedes aquí son las dos señales, tanto la señal X del sistema, así como la primer señal de la neurona. Es decir, la primer señal ya está entrenada y está identificando aquí a mi sistema. Pueden ver ustedes que parece ser que el error tiende a valores muy pequeños a lo largo del tiempo para los tres estados. Entonces podemos decir que en este caso la neurona identificó correctamente al sistema. Ahora, les dejo aquí este enlace para quienes tengan ahí su computadora, sino para que puedan ustedes guardar el archivito. Vamos a hacer un ejercicio con una de las neuronas para que vean ustedes cómo funcionan los estados. Entonces, nada más si me pudieran decir si ya todo el mundo pudo haber accedido aquí al código. En eso están, ¿verdad? ¿Yo sí puedo acceder a ustedes, no? Sí. Los va a mandar a un tiny URL y ese tiny URL tiene la dirección de una carpeta con 3 documentos de MATLAB. Hay unos que ya pudieron, otros que se están compartiendo el enlace desde el celular a la compu, pero Ok. Miren, les voy a ir mostrando. A ver, voy a tratar de no quitar este código, pero mostrar de una vez aquí también. A ver si puedo dejar las dos cosas. Ok, cuando ustedes ingresan este enlace, los va a llevar a una carpeta, que es esta carpeta que tengo yo compartida para lectura, y ustedes van a poder simular estos directamente en su cuenta sin modificar los archivos que tengo yo acá. Este, un poquito la conexión, deje nada más que vuelva a cargar. Bien, estos serían los tres elementos que ustedes estarían viendo. Son tres programitas. Uno que se llama ecuaciones sistemas. En este programa es donde están las ecuaciones del robot diferencial y de las neuronas. Este es el programa que vamos a ocupar ahorita para hacer modificaciones. Está el programa main. Este, como lo dice su nombre, es el que nosotros vamos a ejecutar para que se puedan correr las simulaciones y ver los resultados. Y tengo yo ahí otro programita, ahorita ya por cuestiones de tiempo, este otro es un live script
que les permite mostrar la bifurcación del sistema Rosler, como ahorita les presenté un video al inicio de la presentación, pero bueno, aquí les dejo este para que vean cómo se hacen esos algoritmos de bifurcación. Entonces, el que vamos a revisar primero es este que se llama ecuaciones sistemas. Entonces, este programita que está aquí funciona de la siguiente manera. Es una función que vamos a mandar llamar con el programa main y lo que tiene este es mis tres estados, los tres primeros son los del robot. Entonces, aquí lo que van a ver ustedes es el estado X del robot. Este de aquí sería el estado Y del robot. Este sería el estado teta del robot. Y después tenemos 6 estados más. Los siguientes 6 estados son todos de la neurona. Estos de aquí son los 3 estados de la neurona que van a buscar copiar o identificar a mi sistema. Es decir, estos que están acá van a ser identificados por estos 3. Entonces, estos son los estados de la neurona. Y los últimos 3 que están por acá son los correspondientes a lo que llamamos el filtrado del error. Por eso decía yo que si teníamos un sistema de 3 estados, requerimos 6 ecuaciones en la neurona. Entonces, estos son los 6 estados que tiene el sistema. Ahora, si hacen un poquito zoom, voy a asumir que el código QR ya está listo. Si alguien lo necesita, ahorita hacemos un zoom. Pero bueno, lo primero que van a ver son los parámetros del sistema directamente. Aquí está la distancia del eje del LEGO. Esto es lo que mide el LEGO. Este es el radio que tiene el LEGO. Y yo le voy a definir estas velocidades. Eventualmente, si quieren ahí experimentar ustedes y no les da miedo romper el internet, ni el MATLAB, ni nada, por ejemplo, podrían descomentar esta función en donde estamos jugando con cambios en las velocidades. Durante 400 iteraciones va a ser la velocidad mayor en la derecha y luego las cambiamos a que sea mayor en la izquierda. Este es el modelo de las ecuaciones. Hay que poner aquí las ecuaciones como les mostré yo ahí en pantalla. Y posteriormente, abajo de esto, vienen todos la estructura del sistema. Ahorita no vamos a modificar más que una sola de las líneas. Entonces, estos son las ecuaciones, son los parámetros del sistema. Ya están ahorita ajustados para que la identificación se dé de forma correcta. Estos son los parámetros que vamos a estar utilizando. Esta que está aquí son las funciones de activación. Esta es la función Morlet-Wavelet que les estaba yo mencionando. Son las exponenciales que multiplican a la función cosenoidal. Tenemos una función Morlet-Wavelet para el estado X, uno para el estado Y una para el estado teta. Tenemos después 3 ecuaciones para el filtrado del error. Son estas 3 que están acá. Y este que está aquí son las ecuaciones del 76 a la línea 79. Estos es el modelo del robot. Esto que está aquí en color azul, este es el modelo del robot. Ahora, viendo el modelo del robot, es exactamente la misma ecuación que nosotros presentábamos acá. Esta de aquí. Entonces, lo que están viendo aquí es el mismo modelito del robot. Tenemos, eh, nada más que los nombres cambian aquí un poquito. Aquí está como X punto, X en este lado está como Y punto, es igual a menos alfa por Y. Aquí está menos alfa por esta X, más esta función, que viene siendo esto que está aquí, más Y2. Y este es YS. La siguiente ecuación es esta de Y. Y la tercera ecuación es esta que está aquí. Una característica importante aquí a notar es que esta red neuronal la podemos ver como que tiene 3 neuronas, que sería esta sería una, esta sería otra, esta sería otra, y aquí tenemos otras 3 neuronas. Entonces, mi primer estado, que es el estado Y1, realmente está usando
esta conexión con dos neuronas y una realimentación. Entonces, esta es una neurona, esta de aquí es otra neurona y solamente cada uno de los estados tiene dos neuronas. Entonces, el estado 2 tiene dos neuronas y así consecutivamente. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto de aquí. Ahorita vamos a dejar este modelito y nosotros vamos a abrir el documento que se llama main. Es el que nosotros vamos a correr y este es el que trae toda la información para correr la simulación numérica. Entonces, lo que van a encontrar ustedes en este documento main es lo siguiente. Primero, algo para reinicializar MATLAB. Vamos a borrar la pantalla y vamos a borrar aquí las gráficas. Vamos a asignar condiciones iniciales. Digo, para no hacer trampa con la neurona, vamos a ponerle condiciones iniciales a la neurona diferentes a las condiciones iniciales, porque si ponemos a la neurona inicializada en el mismo lugar que las condiciones iniciales que le estoy dando al robot, pues le estaríamos ayudando ahí con el trabajo. Entonces, estos valores, si se dan cuenta ustedes, son diferentes de estos. ¿Qué tan diferentes son? Pues yo los puedo eventualmente variar y jugar un poquito con estos valores. Mientras más lejos se encuentre la neurona en su estado inicial, más fuerte va a ser el forzamiento que va a requerir al inicio, pero eventualmente suponemos o esperamos que llegue ahí a la identificación. El filtrado del error, este siempre, no importa con qué lo asigne la condición inicial, porque como el error que estoy buscando es que tienda a cero, aquí no importa qué le ponga yo, la primera iteración la va a borrar y siempre va a entrar a poner uno. Entonces, como no importa, pues lo dejamos en ceros. Lo que importa aquí es esto. Noten que las condiciones del robot están en cero. Esto es lo que yo mencionaba. Estamos inicializando el robot en el origen, viendo hacia el eje de X. Ahora, la simulación numérica corre aquí. Estas son la simulación numérica, le vamos a pasar estos estados de tiempo, vamos a hacer una simulación de 800 iteración, bueno, 800 segundos espaciados 0.01. Estas son las condiciones iniciales y después de efectuar este de aquí, voy a separar lo que el vector de solución del rungecuta o del integrador me da en las tres cosas. Dijimos que los primeros son la solución del sistema, XM, YM y ZM son la solución del sistema. Le puse aquí M para identificar que es como el maestro. XS porque va a ser como el esclavo, slave, master, slave. Y estas W que son los del filtrado del error. Entonces, si ustedes simplemente corren este programa, creo que el programa inicialmente tenía aquí un 300. Yo lo voy a correr ahorita con este cero. Y si ustedes corren el programa, aquí abajo están todas las gráficas que se van a ir generando. La primer gráfica es la que ya les había yo mostrado, que es el plano fase del robot. Aquí simplemente el circulito en verde me dice que el robot está inicializado aquí y esta es la trayectoria que el robot sigue. La segunda gráfica trae dos cosas. Trae en color azul, que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero trae en color azul la trayectoria del robot, que es la misma que acabamos de ver, pero trae en color naranja la trayectoria de la neurona después de identificar al robot. Y si se dan cuenta ustedes, pues está encimada. Es exactamente la misma. Si yo llegara a hacer un zoom aquí, podría haber algunas pequeñas variaciones. Si hago un zoom, aquí lo podemos ver. Y estas variaciones, aquí están. Estas variaciones son, dada la condición inicial que yo le di, son los tiempos que le tardó al sistema a pegarse o identificar a la trayectoria y eventualmente esas variaciones disminuyeron de tal forma que eventualmente el error fue disminuyendo. Las demás gráficas, la tercera me muestra cuál es el error euclidiano entre las distancias de ellos y podemos ver que en el error euclidiano en los primeros segundos hay algunos valores grandes aquí. El sistema tiene valores grandes en los primeros estados del tiempo,
pero conforme pasa el tiempo, rápidamente la neurona se va atenuando y llega a errores muy cercanos a cero. Entonces la identificación del sistema, miren, errores por debajo del 0.05. Entonces la identificación es bastante buena por parte de la neurona. Ahora, vamos a hacer un experimento aquí y si recuerdan ustedes, la función Morlet-Wavelet estaba ajustada, según lo que habíamos puesto por acá, la función Morlet-Wavelet que yo les había mencionado, estaba ajustada a sus potencias máximas cercanas al centro. Vamos a ver qué pasa si yo forzo algunos valores lejos de esta región. Entonces vamos a poner aquí una condición inicial. Es lo mismo si yo pongo positivo o negativo. Nada más es la posición donde va a empezar. Pero voy a cambiar la condición inicial y le voy a decir al robot que empiece ahora en 300. Vamos a ver qué pasa si empieza el robot en 300. Realmente lo único que estoy haciendo es cargar el carrito y dejarlo no en el origen, sino que lo voy a desplazar y lo voy a mover un poquito más lejos, 300 fuera del origen. Y si corremos esta simulación, estamos ya cerca de terminar porque veo que ya estamos cerca ahí del tiempo. Nos arroja las mismas 6 gráficas. La primera es el robot sigue dando su mismo recorrido circular, pero noten que ahora ya no está en el origen. Empezó en la coordenada 300,0 y a partir de aquí se movió en forma circular. Pero ahora, cuando yo veo la gráfica del plano de fase donde está el robot y donde está la neurona, aquí encuentro un problema. Y resulta que mi neurona no pudo identificar correctamente al robot y por eso se ven estas líneas que están por aquí abajo. Le costó mucho trabajo empezar a identificar la dinámica del robot y de todas maneras no identificó, más o menos agarró el comportamiento, pero no exactamente, no agarró este comportamiento circular. Y esto fue porque la función Morlet-Wavelet que nosotros estamos mostrando acá contribuye con casi cero de potencia cuando el robot no se encuentra en algunas localidades. El error euclidiano ahora pues es mucho mayor, podemos ver que es mucho más grande el error euclidiano que tenemos ahora y bueno, en general no se pudo identificar al sistema. ¿Qué podemos hacer? Y esta es una de las propuestas que tengo yo ya casi para final. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar o trabajar con este tipo de sistemas en una estructura un poquito más interesante cuando mi sistema presente este tipo de fenómenos? Pues bueno, hay varias alternativas, pero una de ellas es, si yo en este caso tengo neurona 1, neurona 2, una de esas, que es precisamente lo que hacen los modelos actuales, es aumentar el número de neuronas. Entonces, vamos nosotros ahorita a aumentar una tercer neurona en uno de los estados y si no funciona, podríamos ir aumentando en los demás estados y ver qué es lo que ocurre. Entonces, vamos a abrir ahora de regreso el sistema, a la ecuaciones sistema y les voy a pedir que hagan lo siguiente. Vamos a utilizar, ya está aquí esto listo. Voy a comentar este modelo que no me sirvió para las condiciones iniciales que tengo. Le voy a pedir que lo comente. Ya está comentado. Y voy a descomentar este de acá. Y la diferencia de este es que estoy añadiendo una tercer neurona aquí, la cual no estaba dentro de este de acá. Esta neurona estudia el sistema no nada más a través del estado Y1, sino que lo estoy estudiando también a través del estado Y3. Y más o menos esto sería lo que estaríamos haciendo en un tema de investigación, analizando qué características o funcionalidad me da esto al agregar y modificar la estructura de nuestra red. Me aseguro que esto se salva creo que de forma automática. Y si ahora yo vuelvo a reproducir este comportamiento,
sin cambiar la condición inicial de 300, ya habiendo modificado el sistema y agregando una red, una neurona más. Bueno, podemos ver que a pesar de que a este sistema en particular le costó algo de trabajo llegar a las primeras iteraciones, ya se parecen mucho las dos soluciones. Ahora, estudiando el error euclidiano entre las dos trayectorias, encuentro yo que si al inicio el tiro que tiene el error es grande, le tardó alrededor de, en este caso fueron 2 segundos más o menos, el poder ajustar sus trayectorias porque estaba muy lejos la condición inicial. La dejé en 300 acá arriba y aquí la estoy dejando en 0.1, es decir, la condición de la neurona está muy lejos. Y a pesar de que está muy lejos, el error final que nosotros estamos aquí observando, pues está en un rango bastante reducido. Ya para las últimas iteraciones, el error que estamos viendo en el sistema, pues es más o menos un error alrededor de 0.05. Por lo tanto, podemos asegurar que en este caso nuestra neurona, nuestra red neuronal, se encargó de identificar correctamente los estados de un robot y pudimos ver que a pesar de que había ciertas complicaciones, logramos hacer la identificación del sistema. Entonces, ya para finalizar, ¿qué conclusiones podemos dar acerca de este tipo de estructura? Bueno, las redes neuronales recurrentes, ese es el nombre que viene aquí, neuronales recurrentes que utilizan funciones Morlet-Wavelet, son capaces de identificar comportamientos complejos en sistemas dinámicos. En este caso eran sistemas continuos. Hay modelos para sistemas discretos, pero lo interesante es que podemos identificar, en este caso no era un comportamiento caótico, era un sistema que no es caótico, pero podemos hacer ajustes para que las redes estudien comportamientos incluso más complicados que estos. Y una de las ventajas es que las redes neuronales se entrenan en tiempo real. Yo no necesito hacer una etapa de preentrenamiento, luego una de validación y luego una de prueba. Al mismo tiempo que está corriendo mi sistema, yo puedo entrenar, validar y revisar el error dentro de la red neuronal. Y bueno, acabamos de hacer aquí visible que no todas las estructuras de las redes funcionan para todos los sistemas, no siempre. Hay algunos sistemas que sí se pueden aplicar, pero esa es parte interesante de lo que se podría trabajar como un trabajo a futuro, ya que ahorita nos hace falta todavía estudiar, son algunas propuestas de colaboración, si alguien está interesado en desarrollar estos temas con el doctor Echenaucía o con un servidor. ¿Qué es lo que hace falta para este tipo de sistemas? Bueno, nos hace falta hacer validaciones de esta identificación neuronal y hacerlas de forma electrónica. Dadas las ecuaciones que los sistemas tienen, estos sistemas se pueden reproducir de forma electrónica y podríamos tener redes neuronales electrónicas que hagan identificaciones en tiempo real. Podríamos estudiar la relación entre las frecuencias, esto es con las ondeletas Morlet-Wavelet que les estaba yo diciendo, para predecir diferentes comportamientos o experimentar con diferentes funciones de activación, es decir, quitar la Morlet-Wavelet y cambiar por alguna otra función interesante. O por último, estudiar, considerar alguna estructura de red neuronal mixta, como la que les acabo yo de mencionar, por ejemplo, en algunos sistemas como el sistema de Rosler o el sistema de Lorenz, que no son tan fáciles de identificar con estas estructuras directamente. Entonces, bueno, les dejo aquí mis datos de contacto y estos son los correos de mis colegas. Quedo yo aquí a sus órdenes si hay algún comentario o alguna pregunta que quieran ustedes realizar.